Este programa es presentado por Banismo. Bienvenidos a un episodio más de Sin Etiquetas Podcast. Hoy estoy súper contenta. Hoy es el Día Mundial de la Prevención, Concienciación del Cáncer de Mama. Y hoy estoy aquí sentada al lado de una sobreviviente, una chica joven que ha pasado por todas las vicisitudes que tiene que pasar alguien diagnosticado con cáncer de mama. Y hoy vamos a hablar un poco más allá de la enfermedad, de los diagnósticos, vamos a hablar un poco más allá de todo lo que siempre escuchamos un 19 de octubre, vamos a hablar del ser humano y vamos a hablar de consejos y vamos a conversar con Isa Cardose, quien hoy abre su corazón y está con nosotros despojándose todas las etiquetas que se pueda despojar. Una chica tan maravillosa con ella. Bienvenida, Isa. Muchas gracias. Estoy feliz de tenerte aquí. Y yo más. Muchísimas De verdad, hoy gracias. es un día muy especial, ¿no? Muy especial y emocional. Claro que sí. Obviamente yo sé que tú has hablado tanto de esto, yo me imagino que tantas veces has tenido que repetir cómo fueron los diagnósticos, cómo se dieron. Una pelada de 31 años, no se hace mamografías. Una pelada de 31 años no está ni pendiente de los senos. ¿Cómo fue esto? Cero. De hecho, tú me hablabas a mí de cáncer y yo lo sentía bastante lejano. Ajá. Aunque obviamente uno ve muchas cosas de personas que pasan por eso. Yo no lo tenía en mi familia. Mi abuela tuvo cáncer hace mucho tiempo, ni siquiera de mama, y yo estaba niña, o sea que no era algo que se hablaba en mi familia. No estaba en tu radar. De hecho, la única forma, dónde se hablaba es que yo tengo una prima que es psicóloga oncóloga, y ella me hablaba de sus testimonios, de sus cosas, pero hasta ahí. Yo jamás pensé en la vida que a mí me iban a diagnosticar con cáncer, cero. Y eso fue literalmente un día, yo me desperté. Yo sí tuve un año donde yo me sentía extraña. ¿Ah, sí? Yo estaba muy cansada, yo siempre he sido activa, yo estaba muy cansada. Tú eras mujer de ejercicio, todo. Una pelada atleta, tú estabas en la flax, yo te veía todo, tía, en flax, todo. Ajá. Fútbol, todo, ejercicio, todo. Bicicleta, yo hacía todo, pero... Recién casada también. Recién casada, tenía un año de casada cuando me diagnosticaron. Y bueno, nada, empecé y yo buscaba doctores y nadie sabía qué tenía. Yo decía, yo me siento extraña, algo está pasando con mi cuerpo. Así que les digo que busquen siempre, no se queden con un solo, porque uno nunca sabe. ¿Y el cansancio estaba ahí? El cansancio estaba. ¿Algún otro dolorcillo ahí? No, era cansancio y como fatigada. Ajá, hasta ahí. Un día me desperté, miles de doctores, nadie me sabía decir qué tenía. Y un día me desperté con un pequeño dolor en el seno. Ajá. Pero era tan pequeño que en verdad podía pasar desapercibido. ¿Qué pensabas? ¿Que a lo mejor había sido el brasier? Yo tengo implantes, duermo boca abajo usualmente. Yo, dormí boca abajo, algo me molestó, me tengo que cambiar los implantes. Pensé cualquier otra cosa. Y eso que la gente dice que el cáncer no duele. Bueno, es que ya el 95% de los pacientes de cáncer de mama, lo que me dijeron los doctores, no les duele. Y de hecho, cuando yo le digo a una persona que me dolía, me dijo, ay, no, pero acuérdate que el cáncer no duele. Me lo dijeron en ese momento. Bueno, yo me desperté, pero ese mismo día yo creo que yo tenía como... Mi intensidad se vio reflejada porque soy una persona intensa de la vida y me hice el autoexamen apenas entré al baño ese día. Yo no le dije nada a mi esposo en ese momento ni nada, yo entré y sí me sentí en el fondo una bolita, pero era mínima, era tan pequeña. No era muy palpable. Para nada, de hecho estaba bastante metida. O sea, tenías que hacerte el autoexamen. Pero mientras te estabas examinando, ¿te dolía? Sentí como un punchoncito. Ajá, y yo dije, eso está extraño, pero yo no dije nada. Al final de ese mismo día sentí un calambre. Y obviamente uno busca en ChatGPT y todo, yo de una vez y yo, empecé. Yo soy muy... con mis cosas como que siempre trato de resolver y yo no quería, en ese momento estábamos de viaje, ¿sabes? Causar ni un tipo de... ¿Ni siquiera estabas en casa? No, yo estaba en Estados Unidos. Ajá. Con mi familia, con mi esposo, mis suegros y demás. Entonces, ya en la tarde, cuando ya sentí el pinchazo y vi en ChatGPT, yo dije, le digo a mis tíos, dije, tío, sentí esto, no sé qué, me puedes tocar. Él dije, bueno, sí siento algo así en el fondo, pero obviamente apenas lleguemos a Panamá, siempre hay que examinarse como buen doctor. Ok, ¿te desconectaste? No. Traté, pero no, porque obviamente uno... Claro, eso está ahí. Sí, uno tiene... Yo una vez escribí a mi ginecólogo y bueno, llegando a Panamá un martes, creo que un martes o un miércoles, el viernes me estaba haciendo el ultrasonido. Ok. Viernes a las 4 de la tarde. Yo estaba bien tranquila.
estoy en un ultrasonido, pero sí se demoraron bastante. Ahí fue como bastante tiempo y sí me dijo la doctora, mira, te recomiendo que vayas a un oncólogo. Para descartar, te hacen una pequeña biopsia y demás. Bueno, la doctora era amiga de mi suegro, que es doctor, y ella sí me dijo, ¿y que puedo mandarle los resultados a tu suegro? Yo dije, sí, claro, mándaselo, pero me los mandas a mí también. En efecto, cuando me llegaron, ella, pues por la amistad, lo hizo muy rápido, y ya yo el lunes estaba haciéndome la biopsia. Ok, entonces sí, obviamente te llegó un diagnóstico que no estabas esperando Para y nada. definitivamente eso es un golpe que cambia muchas cosas. Y eras una pelada de 31 años. Recién Yo digo casada. pelada porque en verdad 31 años eres muy joven, ¿no? Sí. Recién casada. Pasaste después de eso por quimio, pasaste por radio y por todo ese proceso difícil, ¿cierto? Complicado. ¿Cuánto tiempo fue más o menos? Fueron como 7 meses, 6 meses, ¿Sí? o sea, porque a mí me diagnostican, Ajá. yo reservo los óvulos, Ajá. porque cuando eres Importante. Importante, Exacto. porque de hecho he tenido personas, mujeres jóvenes que han tenido cáncer, que no les recomiendan congelar sus óvulos, los doctores no les dicen nada, y hay una probabilidad que después de la quimio no puedas, como hay muchas que sí, hay muchas pacientes que Claro, sí. pero de todas maneras vas a someter tu cuerpo a algo que puede Fuerte. matar muchas cosas, Fuerte, ¿cierto? sí. Incluyendo De hecho, los óvulos. Sí, incluyendo los óvulos. Entonces yo me congelo los óvulos, ahí se me complicó un poquito, se me subió agua a los pulmones. En ese momento yo ahí no estaba contando nada de mi historia, yo estaba todavía bastante reservada con todo mi diagnóstico, porque es que al principio hay demasiada incertidumbre. Estabas reservada para decirle a tus amigos o a tu familia, a Solamente nadie. sabían algunos familiares y algunas amistades. Ajá. ¿Por Muy, qué muy- uno se reserva eso? Dime, ¿por Yo qué creo que tienes esa sensación de no decirle a nadie? Más que nada era como, tenía tanta incertidumbres de cosas todavía, porque todo es como un día a la vez. Literal esa frase de un día a la vez, todo es un día a la vez, y tienes tantas emociones revueltas, porque yo en mi cabeza yo pensaba cáncer y yo pensaba en muerte. Ese era lo que yo pensaba. Nunca pensaste en cura. El primer instinto El primero no, primer pues. El instinto primero fue no. Después sí, cáncer. pero al principio Al no. principio fue porque cáncer, es que esa palabra es tan pesada. Claro. Es tan pesada. Y yo decía, ok, yo tengo que buscar una solución a esto. Yo lo busqué. Pero al principio fue complicado porque te dan ese diagnóstico que no estás esperando. Así es. Para nada. O sea, yo Ajá. estaba pensando en querer tener hijos. Claro. De hecho, tus planes eran otros. De hecho, cuando yo me hago la biopsia, fue un lunes, yo a las 11 de la mañana me estaba haciendo un examen de las trompas porque yo iba a empezar a buscar bebé. Y a las 3 de la tarde me hago la biopsia. Ajá. Y el jueves siguiente... Tus planes cambiaron completamente. Completamente. Totalmente, todo, Isa. Todo Y cambió. realmente cuando te cambian los planes completamente, también te cambian las prioridades en la vida, ¿cierto? Por supuesto. Y yo veo la vida diferente. La verdad. Es que ya mi vida no es igual. Y no precisamente para mal. Al revés. Al revés. Al revés. Has tenido unos aprendizajes muy lindos, entonces. Increíble. Y no solo aprendizajes, a valorar las personas que me rodean. Entonces luego fue como un proceso de poder decirle a las personas que te rodean, hey, sí estoy enferma, Sí. punto. Sí. Y me voy a curar. Sí, yo una vez que a mí el doctor me llama y me dice, Isa, vente, me llama y me dice, vente para hablar a las 3. Y yo, de vuelta con mi intensidad, yo es que yo no puedo esperar de 10 de la mañana a 3 de la tarde para que me digan qué tengo. Exacto. Y yo literal agarro pobre doctor, yo le digo, doctor, ¿puedo hacerte unas preguntas? Y me dice, sí. Yo es que tengo cáncer. Me dice, sí. Le digo, ¿está regado? Me dice, no. Y le digo, me voy a morir. Y me dice, no hay tratamiento. Le dije, ok, perfecto. Yo puedo vivir con esta información hasta las 3 de la tarde. Porque es que si no me decía, yo cómo iba, o sea, mi ansiedad no iba a aguantar. Erisa, 3 preguntas. Literal, yo necesitaba esas 3 cosas. Confirmarme que tenía cáncer, si estaba regado y si me iba a morir. Bueno, al final del día, nunca sabemos cuándo nos vamos a morir. Fue capturado muy temprano, ¿cierto? Sí, la importancia de la detección temprana. La importancia de ese instinto de haberme sentido esa bolita y entrar de una vez al baño y tocarme y no esperar en hacer la cita para el ultrasonido. Esas cosas fueron cruciales porque, de hecho, cuando me hacen la biopsia y me operan como 3 semanas después, había crecido de 1.6 a 2.8 en 3 semanas.
Wow. Si yo no hubiera accionado, probablemente estuviera contando otra historia en este momento. Correcto, o sea que fue rápido, Rápido. y no te creíste el cuento de que no es que yo no tengo herencia, no es que yo no tengo, no. Tú fuiste, hiciste las 3 preguntas y te fuiste a tu cita. Yo me fui a mi cita y ya esa cita, cuando ya yo le hago las preguntas, fue ya con el resultado de la biopsia y ya él diciéndome, confirmándome que tenía cáncer y que había tratamiento. Isa, y hablemos un poco sobre ese proceso del tratamiento para que si hay alguna persona que nos está viendo que en este momento acaba de ser diagnosticada, pueda tener. Y te quiero preguntar cosas muy sencillas como, por ejemplo, ¿qué comiste o qué tomaste para que te hiciera sentir mejor la quimioterapia? Mira, yo tuve la bendición que me rodeé de un núcleo de personas que me acompañaron en este proceso. Dentro de eso, la psicóloga oncóloga, junto a mi psicóloga de toda la vida, Ok. una nutricionista oncóloga que es especializada en pacientes Con cáncer. oncológicos. Ajá. A mí Emily me ayudó muchísimo porque al final ella, como conoce el tema de oncológico, ella te ayuda. De hecho, yo me subí de peso cuando estaba en la quimio, porque, y yo decía, todo el mundo se adelgaza cuando tiene cáncer, yo soy la única que se... Pero obviamente lo decía de relajo, pero el doctor siempre me decía, no importa porque ahorita tu cuerpo está batallando. Ajá. Yo necesito que tu cuerpo esté bien. Y yo no era que comía mal, de hecho, comía súper bien, Siempre pero me has comido alimentaba, me alimentaba bien. Comía muy saludable, no azúcares, los jugos verdes me ayudaron muchísimo. ¿Te mandan jugo verde? Jugo verde, caldo de hueso me Caldo ayudó de hueso, mucho. colágeno. Colágeno Ajá. me ayudó un montón. Yo, mi sopita, porque a veces la quimio te da muchos dolores aquí. Ajá, y y el en el caldito esófago. Ajá. te ayuda a pasar. Esos tips que te ayudan, Sí. frutita. Fruta, jugos verdes, caldito de hueso. Yo creo que esos fueron como mis mayores aliados en la alimentación. Claro. Y bueno, obviamente comer Y bien, te ¿no? dijeron, haz o no haz ejercicio. Sí, el doctor me decía, haz ejercicio siempre que Ajá. tu cuerpo te lo permita. Ajá, Porque ok. obviamente O sea, hay... no te tiraste en una cama. No, Ajá. yo me paraba, yo Ajá. yo agarraba y ponía una cosa online, así fuera 10 minutos ahí, Ajá. mi esposo al lado, hay un Ajá. video por ahí donde mi esposo, yo monto bicicleta estática y yo me ponía y él al lado ahí, dije, ya Isa, ya suficiente, y yo decía, yo quiero hacerlo. Hablaste del círculo que te apoyó, entonces cuéntame tu esposo. Mi esposo, Ajá, o wow, sea, el bastón, ¿no? Ahí al lado de roca. uno, sí, tu roca. mi roca, yo creo que yo lo amo y lo amaba, pero ahora lo Ajá, amo más. exacto. La verdad, porque es como, yo a veces lo veo y digo, wow, o sea, qué reto nos tocó vivir juntos. Sí. Y él fue una... ¿Tuviste muchos efectos secundarios en tu tratamiento? Sí, o sea, yo tuve mucha fatiga, mucha fatiga, mucho cansancio, dolor de cuerpo. Lo que pasa es que esas cosas yo no las hablaba mucho en las redes sociales porque trataba de dar como lo más positivo posible de la situación, pero sí, me dieron muchos efectos secundarios. A veces se me olvidaban las cositas, todavía se me olvidan algunas cositas. Ajá, se por te ahí quedó, que sí, pierdo. la niebla que pierdo esa. como el hilo, pero yo trato y yo digo, no, o sea, como que me concentro y digo, ¿qué es lo que estabas tratando? Eso, esto, y me acuerdo y agarro el hilo. Pero mayormente era dolor aquí, dolor en el cuerpo, fatiga y cansancio, mucho Y eso sueño. todo está relacionado a la quimio que te está A la dando. quimio y a la radio. Y a la porque radio. Yo también me hice 30 radios después seguidito. Ajá. Fueron 16 quimios y 30 radios que me hicieron seguidas. ¿Ibas al Instituto Oncológico? No, iba a la privada. ¿Ibas a la privada? Iba a la privada. Pero yo te vi tocando una campana. Yo toqué una campana, gracias a Dios. La verdad que ese fue un día muy emocionante. Sí, bueno, hay gente que en verdad espera con tantas ansias ese día, ¿cierto? Sí. Y yo sé que tú en tu corazoncito sientes que, bueno, la estás tocando tú y tienes unas compañeras Sí. de quimio, de silla, Sí. de tratamiento que no la están tocando todavía. De repente te sientes un poquito Sí. Sí, es insegura sí, más si que- te gustas o no. Ajá, como que el tema de la campana, claro, es un logro porque sobreviviste. Es ese acto de decirle al mundo que eres una sobreviviente. Pero definitivamente que a mí me daba un cosito como en mi corazón porque obviamente tocas la campana y en ese momento hay otros pacientes que están pasando por ese tratamiento. Pero después entendí que eso es lo que les ayuda a dar esa fuerza de que ellos también
pueden tener la posibilidad de sobrevivir, ¿no? Sí, gracias a Dios que tú has podido también tener un tratamiento con tu esposo, con tu familia, bien, con Sí. unos horarios que son, pero yo vivo en Ancón, aquí al lado del Instituto Oncológico, y lo que yo vivo todos los días son las 3 de la mañana lleno de carros o de gente viniendo porque tienen que coger su cita, y eso lo veo a diario porque Sí. vivo al lado. Ujú. Y realmente hay otro Es otro paciente mundo, sí, de otro cáncer paciente. en esa vuelta. Y yo siempre los pienso y oro Ajá. mucho por ellos también, porque Así porque es. digo, soy bendecida de haber podido atenderme en la privada, y yo digo, si yo me sentía tan mal a veces en las quimios que no quería ni llegar porque me sentía cansada y era fácil porque yo llegaba y me atendían. Ujú. Los otros pacientes que tienen que esperar horas y horas para ser atendidos, literalmente no pueden entrar a veces familiares con ellos. Yo tenía siempre a mi esposo al lado, o sea, mi esposo dejaba de hacer Sí, lo que eso tuviera que hacer para tremendo. él estar ahí. ¿Qué tanta frecuencia tenías para hacerte una vez a la semana? Sí, Cada 2 las semanas? 4 primeras, que son las que llaman rojas, Ajá. que son las más fuertes. Ajá. Esas, hasta en un momento yo dije, Eso te iba a preguntar. ¿Hay algún día que tú dijiste yo hoy no voy? como después de la segunda quimio, estaba empezando, no sabía lo que venía, pero después de la segunda quimio yo me sentía tan mal, porque es que eso te pega físicamente, pero también emocional. Tienes tu cuerpo, y yo que he sido tan independiente y activa, el hecho de tener que depender, de que yo no pudiera manejar, de que me tuvieran que bañar. O sea, para mí eso era emocionalmente muy cargado, Terrible. era como que no, y me daba rabia que lo tuvieran que hacer, y era un tema en la casa complicado. Como después de la segunda quimio, cuando yo me empecé a sentir demasiado mal, yo me recuerdo que le dije a mi mamá, que estaba averiguando de unas cosas alternativas. Y bueno, mi mamá, muy profesora style, que mi mamá es profesora, ella como que vamos a pensar, y bueno, me fue Me por ahí. imagino que le cayó la teja a tu Casi mamá, se pero muere. no quiso decírtelo Sí, tanto, ¿no? No, O sea, ella me llevó ahí como y bueno, ahí sí dije, o sea, esto es hubo muy un fuerte. momento que dijiste, yo a esa quimio no vuelvo. No voy. Ajá, sí. Claro, porque obviamente eres humana. Por eso hablábamos también de que esto que dice que la lucha la venceremos, las guerreras, ese tipo de expresiones que obviamente tienen un sentido positivo, pero no, al final no lo tienen tan positivo nada. Lo que pasa es que a la paciente te crea esta responsabilidad de que yo tengo que pararme todos los días a poner la mejor cara. Y en verdad había días que yo no quería hacer nada, que no tenía ganas de salir a poner mi mejor cara, que yo simplemente quería vivir y estar en paz y no tener ni una preocupación y estar... Difícil decirlo en ese momento, pero yo no quería estar guerreando, porque es que cuando pones la palabra guerra, Exacto, de una vez lo metes a una guerra, y yo no exacto. quiero guerrear. Ey. ¿Y qué pasa con ese paciente que hizo todo lo que pudo y guerrió hasta el final? Ajá. y lamentablemente no lo logró? ¿Fue menos guerrero que yo? Ajá. Por supuesto que no. Y que su batalla la perdió contra tal. Ey, hizo todo lo que Hizo podía, lo que ¿cómo pudo así? con lo que podía. Exactamente. Literal. Y yo por eso esa palabra guerrera no la utilizo, y de hecho eso sí lo hablo en mis redes porque yo lo hacía antes. Ajá. No estaba educada, no sabía lo que significaba. Y si ahora yo puedo comunicarte, oye, esto, ¿sabes qué? Quizás puedes usar estas otras palabras para un paciente, porque uno a veces no sabe qué decir. ¿La peluca verdad. te ayudó? ¿Te ayudó en tu autoestima usar tu peluquito? ¿La peluca? ¿O tú eras Sí. más de pañuelos o te No, cambiaste todos yo así? fui tus- súper rebelde, porque como a mí me hacen lo de los óvulos, a mí me inducen menopausia. Ajá. Y entonces me daban estos calores No puede horribles. ser, wow. Horrible. Yo digo, mami, o sea. Ya pasaste por lo verdad, de tu ya mamá le dije, y wow, ahora. lo de la tía. Literal. Ahora la respeto aún más, porque es un tema con la mujer, la menopausia, la verdad. Exacto. Y las pelucas eran espectaculares, pero me daban unos calores horribles. Y un día dije, ¿sabes qué? Solamente me las voy a poner, creo que me las he puesto como 10 veces en total en este proceso. Sí. Empecé a salir con el pelo así. De hecho, cuando yo subo mi primer video de redes, porque la gente piensa que tú una vez pusiste... Que para nada, yo al principio, como te digo, lo tenía súper... Lo masticaste. lo tenía procesando, Claro. yo le dije a las personas puntuales... Mi primer aprendizaje grande de esto fue que yo le cuento a una amiga que tengo cáncer de este grupo 0, y mi amiga, con su emoción, se lo cuenta a otra amiga, y esa otra amiga se lo cuenta a su esposo, y su esposo lo pone en un grupo de hombres en WhatsApp. ¿Okay? Ay, Dios. De no sé cuántos hombres en WhatsApp. Y
de ahí me empieza la gente a escribir. Esa es la primera vez que yo empiezo a recibir, que yo empiezo a sentir ansiedad a otro nivel. Porque era gente que no sabía que lo que yo estaba pasando y me empiezan a preguntar y yo de dónde la gente se está enterando, qué está pasando. Y aparte no tenías respuesta tampoco. No tenía respuesta a muchas cosas. ¿No? Entonces, y ese día tenía una boda y yo no quería ir de una de mis mejores amigos y no quería ir a la boda porque yo dije que todo el mundo va a saber. Y ahí dije, ¿sabes qué? Tenemos que tener tanto cuidado con lo que nosotros comunicamos por WhatsApp o por redes sociales, porque no sabemos lo que está viviendo la otra persona. Así es. No sabemos realmente en qué estado emocional está y cómo ese mensaje me podía impactar. Y de hecho me impactó muchísimo. Y ahí cuando ya eso se empieza a escuchar y quedo calva, yo dije, Va para arriba el tenía video. otra boda de 400 y pico de personas. Y yo dije, yo no voy a llegar a esta boda así. La gente se va a choquear. Porque es que tú te choqueas. De hecho, yo me choqueé cuando yo, ya calva, vi a una amiga calva. Yo dije que esto entre calvas, pero nos choqueamos las dos. Y ya yo estaba pasando por eso. Imagínate una persona que tiene 6 meses que no te ve y de la nada te ve. Obviamente es humano Obvio, que claro, te impactes. Claro. Y ahí yo subo mi primer video y cuando yo empiezo a recibir los mensajes de las personas diciéndome, yo pasé eso el año pasado y no se lo dije a nadie. Estoy pasando esto con mi mamá y no sé cómo manejarlo. Mira tú. Pero cantidades, personas conocidas, personas no conocidas. Yo dije, wow, esto en verdad hay que hablarlo. Y ahí fue donde yo dije, yo voy a empezar a comunicar lo que a mí me está pasando. Y aparte que fue como un desestrés de mi parte de comunicar ahí en las redes sociales. O sea que te ayudó en cierta parte, porque estabas también ayudando a otros. Me ayudó Te estabas mucho. ayudando a ti misma y también estabas ayudando a otros. Pero bueno, fuiste a una boda. ¿Tu vida social se cortó totalmente con esto o no? ¿Pudiste, por ejemplo, irte de viaje con tu esposo a algún lado, Sí. con tus amigas, tu mamá? O sea, ¿pudiste seguir haciendo No algo tanto, de esta vida? No tanto. O sea, al principio sí estuve un poquito adaptándome a las quimios, a mi cuerpo, cómo reaccionaba. Ajá. Así que hacía muchas cosas que mis amigos me visitaban o iba a cosas muy, muy puntuales. Tuve mi primer viaje, que fue en Año Nuevo del año pasado, que viajé con mi esposo y mis suegros. Pero pasamos el Año Nuevo en el cuarto, pero en familia. Ajá. Para mí fue Maravilloso. Claro y que yo sí. no necesitaba más que literalmente estar ahí. Exacto, maravilloso. Literalmente estar ahí. Y tuve un viaje con mis amigas cuando terminé las quimios. Ajá, pero eso está excelente porque al final de cuentas tenías el apoyo y pudiste también seguir una vida. Pero también me dijiste que literalmente un día a la vez, ¿cierto? Día a la vez. Es que había momentos que yo estaba súper feliz. Y había días que yo de verdad a veces sí no me quería parar de la cama. Y tener ese soporte de que me permitieran sentir. Mi casa, mi esposo, mi mamá, mi suegra, mis amigos. Yo abiertamente les decía, oye, hoy no quiero salir, hoy no quiero ver a nadie, hoy quiero quedarme en la casa. Y ellos me permitían ese espacio. Eso para mí valía oro. Y el día que quería ir a solamente dar vueltas en el carro, ellos me llevaban a dar vueltas en el carro. Y yo sé que eso es una bendición. Una bendición que tuviste, por supuesto, y que muchas personas no tienen porque pasan la enfermedad solitos. De hecho, me pasó cuando yo estaba recibiendo la quimio, una pacientita atrás mío lloraba solita. Ajá. Y yo la fui a acompañar y al final no tenía quien la acompañara. Sí. Y yo siempre trataba de ver... Bueno, tuviste la oportunidad de darle tu hombro. Claro, en ese momento. Pero me imagino cómo se sentía en los otros lugares, momentos que que no estaba nadie. Y yo decía, yo trataba de ver siempre como la bendición, lo bueno que yo tenía. O sea, sí, estaba pasando cáncer, pero estoy rodeada de amor. Así es. Estoy rodeada de personas, estoy agradecida. Y mi fe, siempre he sido una persona de fe. Se multiplicó pero ahora, mi fe ¿no? se multiplicó. Claro. Porque yo sí recuerdo que el día que a mí me diagnosticaron ese día, yo lloraba en la noche y lloraba y decía, Dios, yo no sé el porqué de esto. Yo sé que esto tú no me lo mandaste, pero lo permitiste. Entonces hay un para qué atrás de esto. Ayúdame a descubrir cuál es el para qué. Yo no sé cuál es, pero ayúdame a descubrir, porque el por qué nunca lo voy a saber, pero ya lo estoy viviendo. Y lo estás descubriendo. Y lo estoy descubriendo. Yo siento que lo estoy descubriendo y que me transformé. ¿Qué cosas que antes tú dabas por sentadas, o sea, sentadas, ahora valoras más? El simple hecho de despertarme todos los días. Porque uno lo dice, algo tan dice, sencillo sí, como pero eso. no, o sea, que te puedas mover, que pueda ir a hacer mi ejercicio todas las mañanas.
tener personas que me amen. Despertarte, lo que acabas de decir, despertarme. eso sí es sencillo, Sencillo. de verdad. Y lo hacemos todos los días, Así- varias veces a así veces. es. Y a veces no lo valoramos. Y la forma de ver tus metas, por ejemplo, porque uno con una enfermedad, uno ya las metas se las pone muy cortitas. ¿Tú cómo has visto, cómo has cambiado tu forma de ver las metas? ¿Tus metas a largo, a mediano, a corto plazo? Yo sigo súper... yo sigo viendo para el futuro. Sigue Yo siendo un sigo largo viendo plazo, luces largas. de que yo tengo una vida y Siempre lo confío. tuviste, inclusive Sí, en la peor de tus quimios, ¿sí? Sí, o sea, yo siempre dije, esto va a pasar. Perfecto. Yo me hablaba a mí misma y yo decía, en los momentos donde me sentía muy, muy mal, decía, Isa, esto es un proceso y esto va a pasar. Y yo Auto. literal, así, todo el día, yo decía, Ujú. esto va a pasar, es un proceso, no me siento tan bonita, me siento hinchada, me dolía el cuerpo. Y yo decía, esto es un proceso, tú vas a estar mejor. Ujú. Tú vas a estar mejor. Y yo me hacía mi brainwash y me hablaba a mí misma y decía, esto es un proceso, un día a la vez. Y ahora que hablas de esto de bonita, ahora que todo lo que has vivido, que te quedaste sin cejas, que te quedaste sin pelo, o 31 años, recién casada, con ganas de tener baby, ¿qué es para ti la belleza ahora? Esa Ahora, palabra. cuando vemos tanto skincare todo el día En todos lados. en todas partes y vemos tanta, pero tanta vanidad, dime, ¿qué es para ti la belleza Mira, ahora? yo hoy en día veo hasta la belleza, hasta en la cicatriz literalmente que Ajá. tengo. O sea, Que debe estar ya bellísima. ahora me veo y digo, más que lo que veo en el espejo, porque hubo momentos donde yo no me podía ni siquiera ver en el espejo porque me costaba reconocerme. Yo me veía y decía, esto no es Isa, o sea, no soy yo. Y ahora veo la belleza de verdad como desde el alma, como lo que la persona puede, la energía, lo que esa persona puede proyectar, porque va más allá de cómo te ves, es realmente la esencia y la autenticidad de la persona. ¿Cómo hacemos con las jóvenes que no se hacen mamografías ni ultrasonidos porque son muy jóvenes? ¿Qué mensaje tú crees que digo a nivel de comunitario, de país, de todo, de sociedad, empecemos a mandar? ¿O qué puede estar pasando? Porque la mamografía es desde los 40 Sí. y las jóvenes no están pendientes de sus senos tampoco porque no hay incidencias tan elevadas. De hecho, muchas ni siquiera se hacen ultrasonidos. O sea, simplemente van a su ginecólogo y yo lo que les digo a mis amigas es, pidan desde ya que les hagan los ultrasonidos. Eso. Cuando vayan a hacer su chequeo, paguen un poquito más si pueden y que les hagan sus ultrasonidos. Y el tema del autoexamen. Yo El sé que autoexamen. uno lo dice y lo dice, pero eso a mí, o sea, eso a mí me salvó. Hacerme el autoexamen me salvó. Haber tomado esa medida de entrar ese mismo día, hacerme el autoexamen y tomar la medida del doctor. Examínense y pídanle a su doctor. Sé que la mamografía no es tan fácil hacérsela antes de los 40, creo que hay que hacer como mucho proceso Sí. entre los seguros y las cosas, pero yo pienso que es algo que debe cambiar, porque es que ya los estudios indican que cada vez más jóvenes están teniendo cáncer Hay de mama. incidencia altísima. Y bueno, realmente, si tú volvieras a hablar contigo mismo, pero vamos a hablar de esa Isa que estaba en la escuela o más bien en la universidad, sobre un consejo de autocuidado de ese tiempo, porque estamos hablando ahorita un poquito de prevención, los exámenes, revisarse, el autocuidado y todo, pero la prevención, ¿qué le dirías a esa Isa de los 22 años, 25 años? Primero, que no sea tan dura con ella misma. Ah, sí. Porque yo siempre he sido como muy, muy estructurada, con muchas metas y algo que descubrí es que, no hay nada comprado en esta vida. O sea, literalmente es un día a la vez. Es un día a la vez y creo que no Que fuera le bajemos, que le baje 2 rayitas. Que le baje 2 rayitas, que le baje 2 rayitas a las revoluciones porque... Y ahora a una mujer recién diagnosticada, porque ya vimos la prevención, pero a la mujer recién diagnosticada que te llama Isa, me acaban de diagnosticar. ¿Qué es la primera frase? Mira, si me llamara no la pudiera abrazar, pero si la tuviera enfrente, lo primero que le dijera es que la abrazo y que se vale todo lo que quiera sentir. Todo. Rabia, tristeza, angustia, lo que sea que sienta es válido en este momento. Porque a veces, como te mencionaba, nos queremos poner esa capa de que yo voy contra el mundo y ahí no. Hay momentos que uno puede ser vulnerable y que se vale sentir y no estar bien. Y que se lo permita. Y luego de eso sí le recomendaría que hay profesionales en esto, como la psicóloga oncóloga, como la nutricionista oncóloga, obviamente con los oncólogos,
y cirujano y todo el mapa de personas que nos rodean en este proceso, porque son radiólogos, tanta gente que se apoya en la parte emocional. Que la parte emocional es muy importante en este proceso. Es tan fuerte como la física, ¿verdad? Sí. La parte emocional. Yo pienso que hasta más. ¿Y tu fe? La fe, para mí Dios, es que sin Dios yo no tengo nada. Hay que aprovechar también esta oportunidad para hablarle a la gente de buscar más de Dios también, en situaciones críticas y no tan críticas. Es que ¿no? es muy fácil cuando tenemos todo bien. Sí. Es muy fácil creer cuando tenemos todo bien, pero cuando no están las cosas bien. Ajá, cuando la fórmula ya no te da aquí en la tierra, el ¿verdad? único que te puedes agarrar. Yo siempre digo, con Dios es creer para poder ver. Gracias de verdad, Isa. Gracias de verdad por tu testimonio, por hablarnos, por hablarle a tanta gente hoy, especialmente hoy, que es el Día Mundial contra el Cáncer de Mamas. Y a todas las panameñas hoy en octubre, ¿qué le decimos? A todas, no solo a las jóvenes, a todas las panameñas en octubre. Nada, que somos mujeres superpoderosas en un buen sentido de la palabra. Así que se vale sentirse bien, mal, que las emociones son súper válidas. Y si estás pasando por una situación de cáncer, quiero decirte que en verdad es un día a la vez y que esto va a pasar. Esto va a pasar. Gracias, Isa. Y gracias a todos porque realmente esta es una historia conmovedora. Si tienes a alguien en tu familia recién diagnosticado o en tratamiento, por favor compárteles este episodio con Isa Cardose, que a los 31 años fue diagnosticada y está regia. Gracias. Y a todos, muchas gracias por estar en este podcast y a la próxima nos volvemos a ver. Gracias.